Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación para Revista Perfil Veracruz. Y pues hay gente o generaciones que no conocen al doctor Eduardo Andrade. Si puede hacer una breve presentación. Sí, cómo no. Primero, muchas gracias por darme esta oportunidad. Debo empezar, no será muy largo, porque empiezo por decir, bueno, yo soy de Coatzacoalcos, Ok. Veracruz. Ahí estudié todo, primaria hasta secundaria, escuelas públicas. Luego en la universidad obtuve la licenciatura en Derecho y el doctorado en Ciencia Política. Y he trabajado en distintos medios. Primero fui comentarista de radio, de televisión. Estuve en la crónica deportiva varios años, en los noticieros. Luego pasé a la política y empecé siendo diputado federal en el año 1976. Me tocó la reforma política de 1977, muy importante. Y luego desempeñé distintos cargos en la administración pública. Fui director jurídico de una dependencia federal, de la ecología. Estuve en la Procuraduría General de la República, fui subprocurador de la capital, procurador del estado de Veracruz, luego fui senador por el estado de Veracruz y luego presidente del Congreso local aquí en Veracruz. Okay. Y en fin, fui abogado general de la UNAM también. Así es que tengo pues también por la edad, una larga carrera pública, Uh-huh. tanto en medios privados como por supuesto en las cámaras. Y aquí fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Ok, Entonces he estado en los tres poderes, exacto. en todas las cámaras, las federales y la local. Y bueno, alguna experiencia debo haber obtenido. Así es. ¿Qué le deja todo esto? Pues mire, ¿En qué primero, momento de su vida está? yo creo que siempre está uno en el mejor momento de su vida, eso es lo que yo pienso. Yo soy muy animoso, a veces anda uno con algún problemilla físico, pero pues también hay gente más joven que desgraciadamente a veces hay enfermedades, en fin. El punto es que yo me siento muy bien. No dije algo que me parece también muy importante en mi carrera académica. A ver, empecé a dar clases en 1976. Tengo 3 definitividades, es decir, soy profesor definitivo de Teoría General del Estado, de Ciencia Política, de Derecho Constitucional, y he escrito muchos libros. He Uh-huh. escrito 16 libros de temas jurídicos y políticos, y publicados por buenas editoriales, Ok. Editorial Oxford, Editorial Tirano Blanc, en fin. Entonces, pues siento que soy productivo, sigo escribiendo, Uh-huh. escribo en el periódico El Universal todas las semanas. Estoy por terminar una investigación sobre derecho constitucional en el Colbert. Eh, Seré ponente del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional ahora en el mes de octubre. Así es que actividad no me falta y sigo escribiendo y dando clases. Pero definitivamente con todo este currículum que ha pasado por todos los poderes, por muchas dependencias, por muchas generaciones también, También. uno se vuelve polémico, Ay, para bien y claro, para mal. claro. Yo creo que un político que no es polémico no es un buen político. Sí. O sea, la polémica es parte de la vida política. Y yo tengo mi carácter, o Uh-huh. sea, tengo sangre en las venas y pienso que uno cuando tiene un derecho que defender hay que defenderlo. Y expongo siempre mis puntos de vista con toda claridad. Y bueno, pues habrá habido alguno que otro episodio que genere algún rechazo. También la ventaja es que todo en la vida siempre tiene dos partes. Por un lado, he recibido críticas, lo cual pues, no puede uno esperar tener Ser 50 años de monedita de vida oro. política y no tener críticas, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo he recibido apoyos, ¿no? Uh-huh. Mensajes de aliento, gente que dijo, oiga, qué bueno que hace usted esto o hace aquello. Y esa es la vida política y uno tiene que estar, dicen que al que no, ¿cómo es esto de que no le guste el calor, que no se meta a la cocina? Al Uh-huh. que no le guste la crítica, que no se meta a la política. Pues es parte de lo que uno tiene que vivir y enfrentar y foguearse en eso, ¿no? Y Uh-huh. salir. Lo importante es también salir adelante, ¿no? Así. Yo en Tweet, bueno, ahora como se llame X, Uh-huh. estoy activo y pues sí, recibo críticas, pero las contesto. Uh-huh. Las contesto y no dejo ni que me calumnien, ni que me Exacto. imputen cosas que no corresponden a mi vida personal.
Y algunos me dicen, ya no le conteste, no le haga Sí, caso. Digo, no, pero pues, como le digo, pues, tengo sangre en las venas. Y entonces pues, le dicen a uno algo que lo molesta y creo que uno debe responder, ¿no? exacto, sí. Y bueno, usted conoce que somos un país, una ciudad, una sociedad politizada, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo percibe a estas nuevas generaciones? Porque pues sigue siendo académico, convive con esas nuevas generaciones, realmente están informadas de lo que está pasando, falta, ¿qué falta trabajar ahí? Son muchas cosas. Yo creo, a ver, lo voy a decir con toda claridad. Perdón. A mí me preocupa cierta extensión por lo que llamo falta de disciplina en las nuevas generaciones. Son brillantes, tengo excelentes alumnos, logro afortunadamente llevarme muy bien con ellos y generar, cuando es necesario ejercer un poquito de autoridad, procuro hacerlo de una manera no que sea insultante, pero sí decir, oigan, si están aquí estudiando, Ujú. pues estudien o pongan atención y si no quieren poner atención, pues hay muchas cosas afuera que se pueden hacer, ¿no? Entonces, son generaciones muy dinámicas, muy inteligentes, muy sensibles, toman las cosas con mayor velocidad, un poco dispersas Sí. por los aparatos. Ujú. Cuesta trabajo mantener la atención y eso es normal y pasa en todo el mundo. Hay que ver cómo se puede ir equilibrando. Pero me preocupa que en ocasiones el joven siente, o desde niño, que tiene más derechos que obligaciones. Ujú. Y en eso los mayores también hemos tenido mucha culpa. Y a veces se han abierto las puertas a prácticas psicológicas que son muy flexibles, muy laxas. Y si no enseñamos a los niños desde niños a que hay reglas y que las Ujú. reglas se cumplen, y que muchas veces también uno tiene que contener sus emociones. Yo no soy muy partidario de esta idea de que se expresen siempre todas las emociones. Sí, sí, todo tiene un equilibrio. Ujú. Hay que, sí, las emociones de uno son importantes, pero hay lugares donde uno debe tener cuidado de decir, aquí no puedo hacer lo que yo quiero, no puedo mostrar lo que Ujú. yo quiero. O no, esto, por ejemplo, hasta de la vestimenta. Sí. Yo digo, sí, por supuesto que hay la libertad de que cada quien se vista como quiera, pero hay códigos de vestimenta también, ¿no? ¿No? Si yo, siendo magistrado del tribunal, llego en traje de baño, Ujú. pues no puedo decir, oiga, pues es mi libertad. Sí, uno tiene su libertad, pero también tiene responsabilidad. Esa es la parte donde tenemos que poner énfasis. Ujú. Sí a las libertades, sí a las expresiones, sí a que la gente pueda desde joven hacer valer sus puntos de vista, pero primero con respeto Ujú. y segundo sabiendo que no se pueden violentar los derechos de otras personas, que la libre personalidad que alegamos como un derecho no nos da derecho a pasar por encima de la personalidad de otras personas Así es. y que eso forma parte de una conducta o de una educación que necesitamos reforzar. Yo veo a maestros de primaria, Ujú. que ya dicen, pues yo ya no hago nada porque mis alumnos se me rebelan, o vienen los papás de mis alumnos y se enojan conmigo. Yo todavía tuve maestros, son malos los extremos, Ujú. también, pero yo tuve maestros todavía que disciplinaban con algunos castigos físicos. Sí. No los defiendo, por supuesto, está mal, Ujú. pero ese extremo está mal, pero el otro extremo también. El de Ujú. decir, pues hagan lo que quieran y yo, pues no, si van a aprobar, pues van a aprobar aunque no estudien, no. Claro, Y en eso va el futuro del país. así Que es. la gente tenga, sí, desde su origen una gran preparación, que tenga libertades, que tenga derechos, pero que sepa que junto a los derechos están las obligaciones y que uno tiene que cumplir esas obligaciones si Ujú. quiere tener la posibilidad de salir adelante en la vida. Así es. Oiga, maestro, y justo este tema que trae usted muy fuerte en las redes sociales, sobre todo, del Poder Judicial, ¿platica esos temas con los alumnos o los alumnos le preguntan? Sí, los platico. Ahorita Ujú. acabo de tener una clase donde lo vimos ampliamente. En general, yo lo genero Ujú. para transmitirles la información. Exacto. Sobre todo, son alumnos de derecho, pues que sepan qué está pasando en el medio Ujú. jurídico.
Pero a veces de ahí mismo surgen, ¿no?, las preguntas de, oiga, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve la situación? Y yo hago mi explicación. Yo soy un profesor clásico, Ujú, pienso que la soberanía nacional es un valor supremo, que no puede haber por encima de la soberanía nacional ningún compromiso, ningún tratado, ningún elemento que coarte esa soberanía, ujú, que no se puede poner en duda la Constitución sacando algún convenio internacional. Porque, y eso lo enseño mucho a los estudiantes, porque hay que eh, retrotraer una conducta, una corriente que ha propiciado que perdamos noción de la propia soberanía. Y luego me alegan, me dicen, oiga, pero es que por la soberanía uno adquiere una obligación con un tratado. Sí, sí, claro. ujú, Eso es una limitación que se impone el Estado de su soberanía para cumplir, pero no es una enajenación, no, no se ujú, puede entregar la soberanía y decir ya que me dicten de fuera lo que sea. ujú. Así sea una corte internacional, si esa corte internacional excede su función, como está pasando con la Corte Interamericana, un Estado tiene el derecho de decir, "Oiga, hasta ahí no llega mi compromiso". Ujú, Y tan es así que se puede uno separar de los tratados internacionales, decir, bueno, sí, me comprometí a eso y lo cumpliré, pero me separo y a partir de tal fecha ya no cuenten conmigo. Entonces, eso me gusta enseñarlo porque creo que las nuevas generaciones, sobre todo en materia jurídica y ujú, política, deben retomar esta posición, que es una corriente tan valiosa como la otra. Hay ujú. unas corrientes que a mí me parecen entreguistas de la soberanía, pero tienen su sustento y hay Ujú. maestros que lo enseñan. Lo que yo creo es que debemos abrir la puerta a enseñar todo, Así a es. que en las universidades no se siga solo fomentando esa idea del el control de convencionalidad Ujú, como para que nos gobiernen desde fuera. Sí, es una teoría, pero no es la única. Y ujú. también hay teorías que fortalecen la soberanía nacional y la supremacía de nuestra Constitución. Ya me extendí sobre eso, pero es No, parte no, de lo no, que enseño y es exacto. parte de lo que se está Sí, 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 discutiendo ahorita, ¿no? exacto. Y justo todos estos cambios que ha habido, este sexenio fue bastante de muchos cambios, sexenio que está finalizando. ¿Esto incluso influyó o cambió un poco su ideología? Para nada. Ujú. Yo tengo la misma ideología desde la secundaria, yo creo. Que es una ideología que se concentraba en una expresión que se usaba entonces, que le llamaban nacionalismo revolucionario. Ujú, Y originalmente o esencialmente se compone, uno, de la idea de que lo nacional es mejor que lo extranjero. ujú, No quiere decir que sea excluyente, no quiere, ujú, pero que tenemos que darle preferencia a nuestro país, a nuestras costumbres, a nuestro derecho. El nacionalismo es un valor y ujú. ahora hay gente que lo considera que es al contrario, un disvalor le he llamado yo, o sea, hay que avergonzarse del nacionalismo, no, Ujú, al contrario, y que lo social está por encima de lo individual, ujú, que no quiere decir que se atropellen los derechos individuales, pero que los derechos colectivos, la visión colectiva, cooperativa, que fue la original de nuestra Constitución, es superior a un excesivo individualismo egoísta que ujú, a veces se imbuye mucho en las nuevas generaciones también, diciendo es que el artículo primero de la Constitución dice que hay que actuar siempre a favor de la persona. Sí, si hay algún abuso que pueda cometer contra la persona. Pero si el interés de la persona está frente al interés colectivo, el interés colectivo va primero. ujú, Me parece que eso es. En economía, siempre, siempre he sido partidario de la preeminencia del Estado sobre el ujú, mercado. El Estado debe ser el rector de la economía. No quiere decir que la absorba toda. No quiere decir que el comunismo sea una solución porque nunca lo ha sido, pero el neoliberalismo y la extrema falta de regulación de las cosas, si el Estado cede esos espacios, lo van a ocupar intereses privados que generalmente son egoístas. Y es normal, por ejemplo, que las empresas quieran ganar dinero, para eso se hacen, ujú, pero debe haber un límite, deben pagar sus impuestos. ujú, Yo en eso resumiría, para mí, de la filosofía constitucional original, yo rescato el carácter social, el carácter de rectoría económica del Estado, el carácter nacionalista y el carácter laico. A mí me parece que son los cuatro pilares de nuestro constitucionalismo inicial.
que se han ido erosionando Ujú. y que hemos dejado perder el nacionalismo, que hemos dejado que la empresa privada ocupe indebidamente más espacio del que debe ocupar. Por Ujú. supuesto no se puede suprimir y qué bueno que hay una empresa privada boyante, sí, nada más que hay servicios que no se pueden privatizar, el agua, por ejemplo. Ujú. Y eso lo he pensado antes y lo pienso ahora y yo creo que lo seguiré pensando, porque ya a estas alturas creo que difícilmente cambiaría de ideología. Ujú. Pero, y esto a mí me identifica con Ujú. muchos aspectos que se han tomado en este gobierno, porque Ujú. yo siempre fui un contrario, un adversario de las teorías neoliberales, incluso cuando militaba yo en el PRI, del cual ya me separé porque se derechizó al extremo, Ujú. pero siempre, y ahí consta, y yo, bueno, llegué a tener algunas diferencias con el presidente Zedillo, por ejemplo, Ujú. o con la Bastida. La Bastida lo quiero mucho y a Zedillo lo respeto porque trabajé con él muchas cosas, pero formamos parte de un grupo que siempre nos opusimos a la política que Zedillo quería impulsar para privatizar Pemex y la CFE, Ujú. y resistimos, y ahí consta en los consejos políticos, yo era de los opositores más cerrados. Todavía algunos me decían, no, es que eres muy anticuado. Pues seré anticuado, pero no debemos abrir Pemex. Siempre Exacto. fue mi posición. Hay Ahora ya se que, abrió, pero hay que recordar al doctor Eduardo Andrade como un personaje que se ha enfrentado desde hace muchos años a personas y a políticas como esas, ¿no? sí, 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 yo siempre estuve en contra de las Ujú. privatizaciones, he estado en contra de las corrientes en la academia neoconstitucionales, y eso está escrito en mis libros desde mucho antes, no Ujú. en este sexenio. Ujú. Y yo sigo creyendo en eso, y yo creo que si un Estado pierde esa noción, incluso ahora con lo del Poder Judicial, el Poder Judicial es un poder del Estado sometido a la Constitución, Sí. no puede estar por encima de la Constitución. Ujú. Y eso también lo tengo escrito hace mucho tiempo, y algunos excesos identificados ya hace tiempo, insisto, del Poder Judicial, están documentados en mis artículos de años atrás, no de Ujú. ahora. Pienso que la división de poderes auténtica exige que cada poder mantenga su independencia, Ujú. que sí el legislativo y el ejecutivo respeten al judicial, pero que el judicial respete al legislativo y al ejecutivo, Exacto. y que no puede pasar por encima del poder constituyente permanente, ¿no? Que es una forma de reformar la Constitución y Exacto. que hay que respetarla. ¿Qué percibe que puede pasar con el Poder Judicial a partir del próximo sexenio? Yo estoy muy preocupado porque tenemos sí una verdadera crisis, y es una crisis delicada. Lo que yo veo como una rebelión, y lo digo con toda la serenidad y responsabilidad de personas que tienen el deber de servir al Estado, que tienen la función de impartir justicia Ujú. y que de pronto se han negado a hacerlo. Y los puestos en los que uno protesta guardar la Constitución, como los puestos judiciales y los de otros poderes, exigen que se cumpla con eso, que se respete la Constitución. Uno no es dueño de las posiciones que la nación otorga, así lo dicen las protestas, cuando se rinde protesta desde un cargo, es el pueblo el que confiere esas dignidades, el ser juez, el ser magistrado, ser ministro, ser presidente, ser senador, que son dignidades que son para ejercerse cumpliendo la labor que hay que cumplir. Y si está uno en un poder que está sujeto, el judicial está sujeto al legislativo. Ujú. Si el legislativo es el que dicta la ley orgánica del Poder Judicial Federal, ¿cómo se señalan las competencias desde la Corte misma? Ujú. ¿De qué cosas es, para qué cosas es competente la Corte? Sí, para lo que señalan las bases constitucionales y para lo que diga la ley, así dice la Ujú. Constitución. Entonces, es preocupante porque eh, voy a también a usar una expresión que me la juego, porque total siempre me la he jugado. Yo pienso que en vez de que estemos amenazados por una dictadura que provenga de los poderes legislativo o ejecutivo, corremos el riesgo de que no vayamos a una dictadura judicial, Ok. porque tampoco puede el Poder Judicial imponer sus condiciones. Ujú. Entonces, ¿dónde queda luego el legislativo? Pues ya Ujú. cerramos las cámaras, ¿no? Y ya sería un gobierno.
La propia ministra Ríos Farjat, por ejemplo, en la Corte dijo que que se debe rechazar la idea de un gobierno de los jueces. Los jueces no gobiernan, los jueces juzgan y resuelven conflictos. Y si quieren gobernar, pues entonces se desequilibra la división de poder. Y eso hasta ha dado lugar a que se justifique decir, bueno, pues si quieren tomar un rol político más preponderante, pues en última instancia la elección sería el camino, ¿no? Si vas a hacer política, pues pasa por la prueba de las urnas, sin que eso quiera decir que se les autorice a pasar por encima de los otros poderes. Y es delicado porque no corremos el riesgo o de que si no se implementa bien, como ya está puesto en la Constitución, la reforma, entonces el poder que adquiere el Poder Judicial es incontrolable. Pero tampoco se puede forzar, no puede haber una medida coactiva, pese a que la actitud de detener las funciones es ilícita, es una conducta ilícita, pero esa dimensión de enfrentamiento, de confrontación, tampoco se puede resolver por la fuerza. Tenemos que encontrar un mecanismo que el Poder Judicial comprenda su función y retome las actividades como las debe tomar. Porque si no, quien está afectando son los justiciables también. Sí. Ahora resulta que los juicios de amparo prosperan a favor de los que los promueven dentro del Poder Judicial, pero para los que tienen que promover otras cosas no hay justicia. Exacto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué piensa acerca de todo este entramado que está pasando en el Senado con los Yunes? Miren, el valor que se quería sacar era una reforma judicial importante para el país. Que hubiera necesidad de tratar de asegurar un voto más es lógico, es parte de la política. Hasta cierta medida, como todo, justo medio, hasta cierta medida, hay ocasiones en que el fin justifica, o algunas ocasiones excepcionales, en que la búsqueda de un bien mayor justifica un medio, si se quiere, discutible. Exacto. Lincoln, para poder aprobar la abolición de la esclavitud, tuvo que recurrir a algunas técnicas de cooptación, de convencimiento, a veces en el límite, de ofrecimientos a legisladores para que pudieran sacar adelante ese proyecto, y era un proyecto esencial para su país, ¿no? Si no, todavía tendrían esclavos por ahí. Entonces, aquí se trataba, y se vale en los medios parlamentarios, de encontrar alguien que apoye una decisión que se considera vital, es una razón de Estado. El Estado considera que esa acción es necesaria y si para eso hay que llegar a un arreglo político de un tipo que no es ilícito ni es ilegal. Claro. Mientras no sea ilegal, la política permite jugar con esas posiciones. Lo digo en el mejor sentido de la palabra. De modo que, pues, lo que vaya ocurriendo ahí lo va a ir dictando la circunstancia. Yo creo que independientemente de las razones que un senador, es muy respetable como senador y tiene la libertad de hacerlo, que participe, colabore para ciertas metas que se quiere sacar adelante, es útil para el país. Que eso le pueda significar que reciba un tratamiento, se ha dicho, a mí no me consta, pues no sé, ni sé si hay algún ofrecimiento, pero vamos a suponer que le significara alguna ventaja personal. Bueno, pues esa ventaja, en todo caso, está en un ámbito de otro tipo, no tiene que ver directamente con la función, y si se logra el objetivo político que se tiene, que es un objetivo válido, pues ya la conducta de cada legislador se irá dictando en función de lo que suceda más adelante, ¿no? Entonces no tendría una opinión de ninguna manera negativa contra nadie, ni contra quien toma la decisión de cambiar de grupo parlamentario, ni contra quien puede promover y estimular la conducta de otras personas para lograr un objetivo político superior. Exacto. Los partidos políticos fuera de Morena, ¿qué destino podrían tener? Pues
yo creo que tendrían que trabajar. La oposición siempre es útil en un país, siempre es útil que haya un equilibrio, ¿no? Pero si la oposición pierde terreno y lo pierde tanto como lo perdió, pues no lo puede reclamar por otras vías. La única vía es ponerse a trabajar muy duro para ver en qué áreas tienen áreas de oportunidad, valga la repetición, y que busquen qué cosa le puede interesar a la gente de sus propios programas, de sus proyectos. Ahora, lo que sí creo, pero pues uno no le puede dar consejos a los opositores, es que no les conviene tener un pacto que es un pacto antinatural. El PRI y el PAN son distintos, tienen antecedentes distintos. A lo mejor si cada quien hubiera ido solo, bueno, a lo mejor no ganan la presidencia, pero tendrían un liderazgo fortalecido frente a sus propias huestes. Los dos partidos perdieron autoridad con su militancia, porque mucho priista en el fondo se negaba a pensar que podía apoyar al PAN, y mucho panista también. Sí. O sea, había, yo insisto mucho en el ADN, en esta esencia de los partidos, hay tal diferencia que es muy difícil, Sí. y ponerse de acuerdo solo en la coyuntura para sacar adelante una candidatura no les va a redituar, a mi juicio, pero yo creo que si cada partido conserva su identidad, y ahí el PRI es el que tiene, creo, la peor posición, porque el PAN siempre ha tenido una ubicación de derecha, un pensamiento conservador, válido, que tiene sus puntos de vista, más individualista, naturalista, está bien, pues, pero esa es su identidad. Sí. Si a cambio de esa identidad luego no sabemos, por ejemplo, cuál es su posición frente al aborto, ¿por qué? Porque tuvo que hacer un pacto con un partido que piensa distinto, ahí ya pierde la naturaleza de su proyecto. Hay un autor que tiene estudiado esto, no recuerdo el nombre en este momento, sobre la fuerza del proyecto original de los partidos. Y el PRI igual tiene una situación muy compleja porque se ha derechizado de tal manera que ahora ni es de derecha, ni está ubicado a la derecha, ni responde a su historia, que era más una historia de carácter social, y su situación electoral es ínfima. O sea, el peligro que tienen de que le pase lo del PRD, ahí está presente, ¿no? Pero si no tiene una identidad. Y el PRI podía haber tenido figuras con capacidad, no de ganar la presidencia, porque no, eso era evidente, no se iba a ganar, pero de mantener, déjenme usar el término, una clientela, dicho en el mejor sentido, que respete a Alguien la como Beatriz dirigencia del Paredes. partido, claro, y que respete, que la dirigencia del partido debe hacerse respetar. Si eso no pasa, se va deteriorando y se va desmoronando. Vamos a ver qué ocurre. ¿Y los partidos que sí están de este lado de la historia con Morena? No, yo creo que Morena es un movimiento en este momento muy fuerte, con una gran penetración popular. Como partido, yo diría que tiene todavía un trecho para consolidar la cohesión interna. Esto ha pasado con la izquierda porque suele haber lo que les llaman tribus, y cada grupo tiene sus propias posiciones, y es lógico. Perdón. Ay, caray. Es lógico, pero la disciplina de partido debe conducir a darle la mayor cohesión, y que cada grupo entienda que hay cosas en las que hay que ceder, otra vez por un bien mayor, en este caso para el partido. Yo creo que si Morena logra esa consolidación, puede tener una larga duración. ¿Con el Verde y el PT? Y puede tener permanentemente o no esta coalición, este vínculo, porque ya la coalición terminó, la electoral. Pero el Verde es un partido que ha sido consistente. Y él tiene una ideología que tiene su sentido respecto de la ecología, de decir, estas son nuestras banderas concretas, y así son muchos partidos verdes y en otras partes del mundo. Estas son nuestras banderas. Si el partido A me ayuda a sacar, me voy a aliar con él. Si mi punto de vista puede ser apoyado por el partido B, pues me voy a aliar con él. Y un partido grande también siempre le conviene tener aliados con los que pueda llevar adelante proyectos comunes y que le apoyen
que no sea totalmente la posición única o ultra predominante de un partido. Y el Partido del Trabajo es un partido que históricamente es un partido de la izquierda. Es más, su ideología yo diría que es todavía más izquierdista. Tuvo orígenes, no todos, pero tuvo orígenes hasta en el trotskismo. Entonces, sus banderas de izquierda son muy auténticas, son reales. Y es lógico que tenga afinidad con Morena. Y que quiera conservar su identidad, pues sí, porque tiene su propia historia. Y que Morena tenga un aliado que comparte su ideología, pero que tiene su propia personalidad, también ayuda, ¿no? Entonces, es una simbiosis que tiene muchas posibilidades de éxito continuo. Así es. ¿Cómo ve a Rocío Nale? Bueno, yo creo que es una gran esperanza, sinceramente, ¿eh? Yo debo decir que he tenido poco trato con ella, tengo muy buena impresión. Me parece, conozco personas que la conocieron en Coatzacoalcos. Yo soy de Coatzacoalcos. Sí. Hace tiempo que no estoy ahí, pero tengo muchos amigos que la conocen y siempre tuvo un prestigio como ingeniera y como política, porque fue electa por la gente ahí en Coatzacoalcos. Ella se ganó ese lugar. Sí. Entonces no se puede decir que no tenga un vínculo con Veracruz. Exacto. Por supuesto que lo tiene. Y luego, como funcionaria, lo de la refinería, hay gente que critica eso. Fue una hazaña hacer una refinería como la de Dos Bocas en tan poco tiempo, con un trabajo técnico tan difícil. Conducir eso implica tener carácter, tener conocimiento, tener habilidad administrativa y entregar resultados. Ahí está el resultado. Algunos salen a decir, es que no ha refinado tanto. Ella ha dicho con toda razón, yo hice la refinería, pero ahí está el instrumento. ¿Qué tanto insumo va a tener de crudo? Pues eso ya va a depender de otras áreas. Y hizo su visión de Veracruz, a mí me parece que retoma los principales aspectos. Nuestra fuerza agropecuaria, por ejemplo, que ella ha insistido mucho en eso. El aprovechar que el ferrocarril, iba a decir canal transoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, esa es una gran posibilidad de desarrollo para el sur del estado y para todo el estado. El tener la visión de que la petroquímica resurja, también por su vinculación con su actividad y con Coatzacoalcos. Tiene proyectos, pues, con toda claridad. Y si logra llevarlos a la práctica, como hizo con la refinería, pues yo creo que vamos a tener mucho éxito en Veracruz. Y tiene su carácter. Ya he visto además también, cuando algo no le parece, lo dice. Que es necesario cuando se ahora, gobierna, ¿no? Exacto, que es necesario. Entonces, yo tengo muchas esperanzas de que, siendo una mujer con esas capacidades, vamos a tener un buen gobierno. Que así sea. Mi última pregunta, doctor. Y esta se la hago casi siempre cuando entrevisto jóvenes, pero yo creo que encaja muy bien en usted. ¿Está listo para el futuro? Siempre está uno listo para el futuro. Ya, el pasado ya pasó, lo que hay enfrente siempre es el futuro. Yo no tiene que estar listo. Cualquier futuro, y si el futuro es bueno, pues mejor. Ok, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo...